Nos vamos a enfocar en la separación de tres fases, la separación trifásica. En sí, a comparación de los procesos que ustedes manejan, esto es un proceso demasiado sencillo, ¿sí? No es nada del otro mundo, no intervienen partes químicas importantes, no hay una adición de temperatura o de solventes, no hay nada, ¿sí? Entonces, la separación trifásica es la primera separación que se le hace al crudo. Esta separación lo que hace es sacar el agua libre del crudo, ¿listo? Para posteriormente con otros procesos sacar el agua emulsionada, ¿listo? Entonces ahí ya es cuando hay un tratamiento un poco más fuerte que se le empieza a hacer tratamiento térmico, tratamiento electrostático, ¿sí? Tratamiento químico, pero en la primera fase de la separación no se hace un tratamiento como tal. Lo único que hace es que se le da tiempo de residencia para que físicamente las densidades se separen, ¿sí? Es lo que hace un separador trifásico, ¿sí? Y un reordenamiento de partículas por medio de algunos choques, pero de resto no interviene la parte química tan fuerte como en los procesos de refinación. ¿Listo? Entonces, va a ser un poco fácil para lo que ustedes manejan día a día. Bueno, entonces, iniciando, esto es un separador de tres fases. Es lo que ustedes ven en la parte de abajo. Se me perdió el lápiz. Lo que ustedes ven aquí en la parte de abajo es como un separador trifásico se ve en el simulador. Esto es como se observa en el índice. ¿Listo? Así es como se observa en el índice. Tiene una entrada y tiene tres salidas. ¿Listo? En la vida real es similar. Tiene una entrada y tres salidas principales. Tiene unas salidas secundarias que son drenajes manuales. Pero las principales que están controladas son tres. ¿Listo? Y en la parte de arriba son fotografías reales de un separador. ¿Listo? Ustedes se preguntarán en dónde conseguí esas fotos. Esas fotos son de un separador de Ecopetrol de la gerencia de Río, que muy amablemente el personal de mantenimiento, cuando sacó el equipo de servicio para realizar el mantenimiento del mismo, tomaron fotos para determinar cómo estaba el equipo por dentro y tener un soporte. Entonces, ellos muy amablemente, yo les comenté que pues nosotros dictamos un curso de separación y muchos de nuestros operadores no conocían el equipo por dentro, ¿sí? Entonces, que si era posible me regalaron unas foticos y así pues poder mostrarle a muchos del área de producción cómo era el equipo por dentro. Y ellos muy amablemente me facilitaron estas tres fotos que enlazan los más importantes del separador. ¿Listo? Entonces, ven el orden de izquierda a derecha cómo entraría el flujo. Entonces, el flujo generalmente en un separador trifásico entra por la parte de arriba. ¿Listo? Se trata de que ingrese lo más lineal posible, ¿sí? Lo más lineal posible. ¿Para qué? Para que cuando entra el separador se encuentre con esto. Eso se denomina una placa deflectora. ¿Listo? Esa placa deflectora, ¿qué va a hacer? Va a empezar a hacer la primera separación. Y va a separar la parte del gas de la parte líquida. ¿Listo? Entonces, imagínense ustedes que son jóvenes, no tienen hijos, no tienen responsabilidades y se ganaron la lotería.
¿sí? Estaban trabajando en Ecopetrol, se ganaron la lotería. Y su sueño siempre ha sido tener una moto potente, ¿sí? Entonces se compran una R1 o una Ducati Street o tantas motos que hay. Y ustedes se consiguen una novia en Bucaramanga, una novia muy bonita. Entonces, ustedes salen de turno, se compraron su moto, ya la han despegado por acá en Barranca, por la 18, entonces ustedes dicen, no, por la 28, qué pena. Entonces dicen, no, debo ir a mostrarle mi nueva moto a mi novia. Entonces ustedes cogen por el retén y empiezan la vía, esa vía que es tan derechita a coger la principal a Bucaramanga. ¿Listo? Entonces se van a imaginar que la carretera es la tubería, ¿sí? Es esa tubería. Esa carretera es la tubería. Usted, cada uno de ustedes son la partícula de gas y la moto es el líquido. Entonces van por una tubería conviviendo lo más hermoso usted y la moto, o sea, el gas con el líquido. ¿Listo? Y ahí, después del Hotel Olga Lucía, le salió una vaquita. Y ustedes, como iban a más de 150 kilómetros por hora de aceleración con la moto y más saliendo de esa curva, y que se enfrentan a una recta, eso solo aceleren, se encuentran con la vaca. ¿Qué les ocurre a ustedes cuando choquen con la vaca? ¿Listo? Cuando chocan con la vaca es como si la vaca fuera la placa deflectora. Ustedes salen volando y la moto sale también por otro lado. ¿Listo? Como ustedes son el gas y no tienen nada que lo amarre al líquido, que sería la moto, ¿sí? Uno no tiene ningún amarre, y llega la vaca y se enfrenta, es como si fuera una pared. En el momento que ustedes choquen a la vaca, como ustedes no tienen nada que los tenga en la moto, ustedes salen despedidos, así tal cual es el gas. Como el gas no tiene algo que lo ate directamente al líquido, sale despedido de esa manera. Y el líquido cae por la parte de abajo, ¿sí? Como ustedes pueden ver, así es el comportamiento. Miren cómo está humectado la parte de arriba. Es por ese choque. Salen las burbujitas, se quedan en la parte de arriba, se deslizan hacia la parte de abajo y las burbujas de gas salen desprendidas por toda la parte superior del separador, generando mi primera separación. ¿Listo? ¿Qué es lo que ocurre con el líquido? El líquido empieza a caer, ¿sí? Cae hasta parte y se empieza a depositar. ¿Listo? Entonces el líquido se empieza a depositar. ¿Y ahí qué se le da? Se le da tiempo de residencia, se le da quietud, se le da calma. ¿Cómo se le da esa calma? No sé si ustedes alcanzan a ver estas mallas que se encuentran en ese sector. Esas mallas lo que hacen es darle estabilidad a ese crudo. Bueno, a esa emulsión, disculpe. Ahí todavía hay agua y crudo. Entonces se le da estabilidad a ese proceso, a ese flujo, a ese líquido. Qué pena, discúlpame, estoy hablando enredado. ¿Para qué? Para que haya una separación por densidades. Como el agua es más densa, se va para la parte de abajo. Y el crudo, como es menos denso, empieza a flotar. ¿Listo? Y ahí, en el primer bafle, que se denomina de esa manera, hay una placa de reboce, que es esta. ¿Listo? Entonces, esa parte se llena y lo que hace cuando alcance un nivel es empezar a rebosar crudo. Y en el segundo bafle solo va a haber crudo.
Obviamente esto en operación normal. Entonces, ahí ustedes ya están viendo qué variables son críticas. La primera variable va a ser el nivel de interfaz entre agua crudo. ¿Por qué es crítica? Porque si yo no controlo ese nivel de interfaz, lo más posible es que yo pase agua a la parte de crudo o pase crudo directamente a un tratamiento de agua. ¿Listo? Y eso no es deseable. Deseable es que sea una separación buena. Como primera medida. Segunda medida, ya debemos tener un controlador de presión. ¿Sí? ¿Por qué? Si no tenemos ese controlador de presión van a ocurrir muchas cosas. Primero que se me inunde el separador y lo más probable es que empiece a escupir crudo por la pega, que no es lo deseable. O segundo, que yo tenga tanta presión que me desocupe mi separador. ¿Y eso qué va a generar? Que haya fuga de gas en piscinas o haya fuga de gas para tanques de almacenamiento. ¿Sí? Y como ustedes saben, eso es una bomba de tiempo. Entonces, eso es lo importante de ese controlador de presión. Además de eso, también un controlador de nivel de crudo. ¿Para qué? Para lo mismo, para tratar de controlar de que el crudo no se vaya por la salida hacia tierra. Y ahí viene otra cuestión, que la salida de gas está directamente encima del compartimento de crudo. ¿Sí? Ustedes lo pueden ver acá. ¿Listo? Y lo que ustedes ven aquí es una sonda de medición, con el cual pues el transmisor me envía señal al controlador. Esto aquí ustedes ven las dos sondas. Esta sonda es de temperatura. Entonces ustedes ven ahí las tres sondas. Y esta es la salida de gas. Aquí hay algo muy importante. Dentro de esa salida de gas hay algo que se llama extractor de niebla. Es demasiado importante y de pronto ustedes lo alcanzan a ver acá. Sí, son unas plaqueticas. Es como si fueran las aletas de un radiador de un carro. ¿Listo? Entonces ustedes van a tener, qué pena, tantos mamarrachos, pero ustedes van a tener unas aletas de esta manera. ¿Sí? El tubo está lleno de esas aletas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el gas que tuvo aquí el choque con la placa, pudo haber quedado un poco humectado de crudo, entonces lo que hace es que el gas tenga contacto con más área. ¿Sí? Entonces, que el gas toque esas placas. ¿Para qué? Para que cuando vaya tocando, vaya humectando las placas. Entonces va a empezar, en esas placas se van a quedar pegadas goticas de aceite. ¿Para qué? Para cuando ya pesen mucho esas goticas de aceite, empiecen a gotear. Y así que caigan a la zona de aceite. ¿Listo? Y así funciona un separador trifásico. Entonces el gas sale con menos humectación. El crudo, si se opera bien, sale sin tanta agua libre. Y el agua va a tratar de salir sin trazas de aceite. ¿Listo? Obviamente, pues eso en caso ideal, porque no siempre tengo la misma entrada de flujo, a veces es bachado, entonces pues hay veces que se tienen que hacer algunos movimientos. Listo, ingenieros, no sé si tienen alguna duda. Sí, el proceso pues es un poco fácil a comparación de lo que ustedes ven día a día y trabajan día a día.
Bueno, listo, ingenieros. Entonces, así funciona un separador. Continúo. Tal cual, así ustedes lo van a ver en el simulador, ya más adelante vamos a entrar con eso. Acá hay en la parte visual se ve un error, ¿sí? Porque recuerden que aquí se pasa por reboce. Entonces ustedes de esta manera lo van a ver, tiene una corriente de entrada, está compuesta como les decía por 3 fases, y se empieza a separar fase de gas por medio del choque que se tiene, fase agua con crudo, y después por tiempo de residencia la fase aceite, y por reboce pasa al segundo bafle. Entonces, primer bafle y segundo bafle. Y como también les decía, se tiene su controlador. Primero la presión, se tiene el controlador de presión para que no ocurra lo que les decía, de tener, en este caso, líquido a compresión, ¿sí? Porque pues habría un problema tremendo, o gas líquido hacia TEA. También se tiene nivel, en este caso pues es específico de este separador, ya más adelante lo explico. Pero se controla el nivel de interfase. ¿Para qué? Para que no baje el crudo y se vaya por la parte de agua, o no suba el agua y se vaya para el tanque crudo, para el bafle crudo. Esto es importante porque si no se cumple muy bien con esto, lo más posible es que se envíe producto no conforme a refinación. Porque aunque esto sea muy sencillo, es la primera medida donde voy a empezar a sacarle agua a mi crudo, ¿sí? Porque lo que voy a hacer en los demás tratamientos de pronto resulte ser contraproducente, porque puedo reemulsionar mi mezcla. Entonces en los tanques voy a tener mucha calidad de agua, voy a tener muy poca calidad, y pues se verá reflejado en el crudo que al final se le va a enviar a ustedes. Y pues ustedes también van a tener un problema porque no tienen un crudo con especificaciones para hacer un tratamiento óptimo. ¿Listo? Entonces acá también vamos a ver cómo es el funcionamiento de un separador, si se tiene eficientemente. Tenemos la composición de porcentaje en peso de cada una de la entrada y de la salida. Sí, como ustedes pueden ver, acá tengo la corriente de entrada, la corriente de salida de agua, corriente de salida de aceite, corriente de salida de gas. ¿Listo? Vemos todos los componentes de entrada, del nitrógeno hasta el agua, y vemos cómo ha sido el comportamiento de mi separador. Entonces iniciamos con el del agua. Como ustedes pueden ver, el separador está funcionando eficientemente. A la salida yo solo tengo agua, ¿sí? No tengo trazas de aceite ni trazas de gas. Entonces mi separador está funcionando eficientemente en la parte de agua. Vamos a ver en la parte crudo. Como ustedes pueden ver, hay una mayor concentración de líquido o de pesados en el C11. Entonces podemos decir que ese es el que más va a aportar para la separación de crudo, aunque pues tenemos otros pesados. Y ustedes pueden ver también que aumentó esa concentración. ¿Listo? Entonces podemos inferir con eso de que sí está funcionando muy bien mi separador y está desalojando mayor parte de crudo. Claro, hay otras partes de livianos que están ajustados a ella, están adicionados, pero como ustedes saben, esto no es un tratamiento para hacer una separación de componentes, sino una separación de fluidos. Entonces siempre van a tener livianos hasta que lleguen a refinación, que allá pues ya hay un aprovechamiento mayor de cada uno de los componentes del crudo. Y pues posee todavía un poco de agua, que cabe aclarar que ese 0.89 ya es agua emulsionada. Entonces ahí es donde debe entrar el tratamiento electrostático
el tratamiento térmico y el tratamiento químico que se hace en las estaciones de recolección para llegar a calidad de crudo de entrega a usted. ¿Listo? Entonces, pues el separador está funcionando óptimamente. Y ahora veamos la parte de gas. Como ustedes pueden ver, hay una mayor composición de metano en el gas. Así que esa será la concentración que pues buscaría el separador mejorar, que haya más parte de metano en la línea de salida. Y como ustedes pueden ver, hay una mayor concentración de metano, o sea que sí se está separando muy bien. ¿Listo? Y pues lo que está ocurriendo es que se está llevando un pequeño porcentaje de agua, que es muy normal con el gas, y pues está llevando algunos componentes como el nitrógeno, el CO2 y algunas partes pesadas, que no son muchas, pero las lleva. ¿Listo? Y eso pues se le va a hacer un tratamiento después, antes de quema, si se quema o por lo menos caso La Cira, caso Casabe, que ellos implementan el gas para generación eléctrica. ¿Sí, ingeniero Carlos? Ingeniero, ahí. Sí. Ingeniero Carlos, muchas gracias por ese comentario. Entonces, pues lo que le entiendo, ingeniero, es que en refinación también se aseguran de darle un pretratamiento a ese crudo para llevarlo a especificaciones para ya entrar a las torres. ¿Sí, ingeniero? Listo, muchísimas gracias, ingeniero Carlos, muchísimas gracias. Entonces, ya con lo que decía el ingeniero Carlos, pues imagínense ustedes donde toda la parte de producción les enviara crudo con calidad, que digamos que se pudiera confiar, ¿no? Porque pues, me imagino que ese tratamiento o ese pretratamiento que ustedes hacen es, por si ocurre algo, curarse en salud y darle un mejor tratamiento, y que ustedes como refinación, primero no arriesgar los equipos, ni arriesgar la producción, pero que ustedes tengan el manejo de saber en qué calidad viene el crudo. Entonces, imagínense si todo el proceso fuera bueno desde producción, y es muy bueno pues que ustedes me lo hayan dicho, porque con eso podemos ir apalancando más desde producción. Es decir, imagínense todo el ahorro que refinería podría tener en cuestión energética, porque un equipo, un desalador electrostático consume mucha energía, y más del hecho del agua de lavado, y pues eso sería
sin querer, si hay una mala operación en producción, ustedes, de cierta manera, ustedes la pagan. Si yo les envío un crudo a ustedes por encima de las 20 libras de sal, ustedes van a tener que poner agua de ustedes, electricidad de ustedes, horas hombre de ustedes, horas de equipo de ustedes, bueno, toda la parte industrial de ustedes. Entonces, eso es un gasto que en su cartera anual ustedes tienen que pagar. Entonces, sí sería muy interesante que concientizara a la parte operativa de plantas y estaciones de producción de que un error o una desviación de un proceso, mire lo que puede perjudicar a otra área de la compañía. Muchísimas gracias, ingeniero, por ese comentario. Me comprometo a que en los próximos cursos voy a ser más vehemente en el tratamiento que se le da para hacerlos caer en cuenta a sus demás compañeros de la empresa que ellos transportan el problema a otra área y no es la idea. La idea es que se dé solución. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, entonces ya con eso y ya sabiendo que hay equipos similares, entonces creo que va a ser más fácil el entendimiento. Bueno, lo que les estaba comentando, la parte del gas. Y acá hay una parte muy importante. ¿Sí? Yo sé que esa parte ustedes la manejan muy bien porque ustedes utilizan los balances de masa. Y ustedes manejan el balance de planta completamente bien. Lo que pasa en producción es que ellos no manejan los balances. ¿Sí? Ellos no manejan balances de masa, ellos manejan balances volumétricos. Y ellos, digamos que dicen, no, me entraron 45.000 barriles, entonces hacen restas rápidas. 45, ¿cuánto tengo de crudo? Ah, tengo 10.000. Ah, bueno, entonces ahora son 35. ¿Cuánto tengo de agua? Son 25. Y ya, hacen así el cálculo y hacen el balance así por volumen. Y como ustedes saben, esos balances volumétricos nunca cuadran, nunca, pero así cuadran. Y así lo tienen. Entonces nosotros desde Excelencia Operacional trabajamos para eso, para que ellos se acerquen un poco más al proceso y que empiecen a hacer un balance de masa, para que ellos sepan cuánto en serio está cuánto están produciendo y dar una respuesta eficiente al gerente. ¿Por qué? Porque todos los días hay pérdidas en producción, todos los días hay caídas. Y la explicación de muchos de ellos es que yo no me llevo el crudo para la casa. Y es cierto, pero desde ellos radica el problema porque no tienen un balance de masa bueno en la estación. Es más, ingeniería algunas veces ni siquiera les pasa el balance de masa de diseño. Entonces el problema radica también desde allá. Entonces desde aquí nosotros empezamos a fortalecer eso. Y empezamos a hacerles caer en cuenta de una ecuación muy sencilla que es densidad igual a masa sobre volumen. ¿Listo? Y empezamos a fortalecerles eso. Por eso es que ustedes ven aquí la densidad y más adelante van a ver un ejemplo de balance de masa. Entonces, en esta parte siempre les pregunto, ¿de qué me sirve la densidad para hacer un cálculo de balance? ¿Sí? Ustedes pues sé que manejan muy bien los términos y ustedes me van a decir, no, yo tengo la densidad, tengo el volumen, ¿sí? Pues puedo hallar la masa. Entonces acá nosotros empezamos a trabajar eso, ¿listo? Entonces decimos, mire, la densidad de los fluidos es completamente diferente a la entrada y al momento que se separa. ¿Listo? Por eso la densidad de entrada es 101.08 kilogramos metro cúbico. ¿Por qué tiene esa densidad? Por el simple hecho de que hay una combinación de fluidos. Hay una mezcla en eso. Por eso entra con 101 y salen densidades de 900 y 800. Porque al momento de separarse hay una mayor concentración. Uy, qué pena. No sé qué dice, no sé qué dice.
Qué pena con ustedes, no sé qué dice. Y voy a volver a aplicar. Listo. Hay una mayor concentración de agua, en este caso, y al haber una mayor concentración de agua, pues no va a haber una mezcla, o sea, la densidad va a ser propia del agua. En cambio, en la entrada voy a tener muchos componentes y todos esos componentes van a ayudar a que mi densidad cambie. Al igual acá voy a tener una concentración mayor de gas, pero tengo algunos componentes que me están afectando la densidad, por eso cae tanto. Y aquí en crudo voy a tener una concentración de C11+, pero también voy a tener otros componentes que me afectan la densidad. Entonces eso me ayuda a que las densidades cambien. Y ahí ya ellos dicen, ay, sí, ve, interesante que por eso los sistemas gas-lift funcionan de tal manera. Entonces, aquí esta diapositiva nos sirve para que ellos empiecen a enlazar en su análisis operacional que las mezclas de los fluidos son muy importantes porque me permiten analizar los componentes y cada una de las características para poder determinar cuál va a ser mi producto, en qué condiciones voy a tener mi producto y lo más esencial, que es qué masa voy a manejar para poder eso convertirlo en volumen después y tener un dato exacto. ¿Listo? Bueno, entonces eso es lo que pues se busca en esta parte. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, ingenieros. Creería que no. Bueno, listo. Entonces vamos a seguir con la presentación. Bueno, algo muy importante que también le decimos a ellos es que ellos nunca ven la temperatura, ¿sí? Y como ustedes saben, la temperatura es muy importante en el proceso. Ellos generalmente no ven la temperatura y es algo que en esta formación se trata de enfocar, porque todos los separadores tienen un medidor de temperatura, ¿sí? Un medidor local de temperatura de algunos transmisores. Y uno les pregunta a ellos y generalmente dicen, no, eso no sirve para nada. Pero, ¿por qué? Si no sirve para nada, ¿por qué está ahí? No sé. Entonces nosotros hemos tratado de venir cambiando esa perspectiva desde hace 4 años. Decir que la temperatura es muy importante porque con la temperatura se me va a reducir viscosidad. Y si se me reduce viscosidad, la separación es mucho más fácil aquí en el primer baffle, ¿sí? Porque al reducir la viscosidad, pues es más sencillo la separación por densidades. Entonces, todo eso. También que la temperatura es un enlace de la presión, que si nosotros nos fijamos y analizamos la temperatura, podemos ver cómo ha sido el comportamiento de mi presión en el instante y con eso poder determinar y tener más herramientas de análisis. Entonces, con esto nos hemos venido trabajando con eso. ¿Listo? Y acá, pues, hay un ejercicio. ¿Sí? Este ejercicio, hagan caso omiso a esto, a la última parte de esto, no le hagan caso, porque lo vamos a analizar en este instante. Bueno, ya sabemos que la presión está a 275 psi en este separador y eso me genera 102 grados, 102.7 grados Fahrenheit. Listo, pero hacen una pregunta. Y esa pregunta se la transmito a ustedes. ¿Qué le pasaría a la cantidad de gas y a la cantidad de aceite que se separan, ¿sí?, si se reduce la presión? Esa es la pregunta. ¿Qué le pasaría a la cantidad de gas y a la cantidad de aceite que se separan si se reduce la presión? El enunciado dice, la cantidad de gas sube y la cantidad de aceite baja. ¿Listo? El ejercicio de ustedes o la actividad es ver si ese enunciado es cierto o no.
¿Listo? Entonces les doy 5 minuticos como para que lo piensen, ¿vale? Entonces, en 5 minuticos empiezo a hacer las preguntas, de ver qué opinan.